El conocer los antecedentes históricos nos permite entender la actualidad de las cosas y el cómo pasaron. Nos ayuda a estar preparados para lo que viene, pues existen cápsulas de la historia que en la actualidad se repiten. De este modo estamos conscientes de cómo superar el problema, pues es bien sabido el dicho: quien no conoce la historia está condenada a repetirla. En esta exposición nos vamos a sitiar justo en el momento y los cambios que llegaron después de la conquista española, hecho que marca la historia de nuestro país por estar llena de abusos, así como los grandes cambios en la organización política territorial y la transición de creencias que sufrimos en este momento. Se dice que sin la llegada de los españoles en la actualidad estaríamos 10 años atrás en todo desarrollo, pero es cuestionable la idea, proyectada con la globalización actual. Después de escuchar la exposición podrán sacar sus propias conclusiones. Iniciamos con las políticas virreinales. Aquí les explicaré sobre la organización política de Nueva España, o lo que conocemos hoy como México. Vamos a recordar que a la llegada de los españoles ya existía una forma de vida organizada políticamente. Después, el territorio se dividió en imperios o señoríos, en donde el más fuerte se ubicaba en el centro, con la Gran Tenochtitlán, y a este los demás le pagaban una especie de impuestos, pero no monetario. Recordemos que en ese momento aún no cobraba valor el oro como moneda de cambio, sino que se aplicaba el llamado trueque, así que estos impuestos eran pagados con las cosechas más fructíferas de la región. Cuando llegan los españoles fueron vistos como una especie de salvación para los tributarios, pues la Triple Alianza ya estaba rebasando su poder mostrando abuso, cuestión por la cual flagearon a su defensa y los dejaron entrar, y con esta acción inicia la conquista. El rey de España envió a Hernán Cortés como representante de su administración en la Nueva España, con el poder suficiente para gobernar el territorio sin faltar a la corona. Pero tiempo después se toma la administración más en forma, naciendo así el virreinato, una organización política más ordenada. Su jerarquía era la siguiente. La corona española estaba por encima de cualquier cosa, recordemos este dato siempre. Consejo de Indias. Su función era parecida a la de los senadores y diputados. Ahora, pero con la diferencia de que no tomaban decisiones, solo le sugerían a la corona la manera de cómo manejar la situación o le daban ideas sobre acción, pero la corona siempre tenía la última palabra. Casa de Contratación de Sevilla. Su función era similar a la de la aduana, manteniendo el control de los barcos que entraban y salían, teniendo el conocimiento de su carga. Virrey. Era el representante del rey en Nueva España. A través de este, el rey gobernaba a larga distancia, teniendo control del gobierno central y los gobiernos asociados. Recordemos la importancia de la iglesia, pues en este orden la corona hacía gran uso de ella. Audiencias. Eran tribunales que escuchaban quejas de la población. Eran facultadas para la aplicación de leyes. Los gobernadores. Eran administradores de las provincias, también llamadas intendencias. El cabildo de ayuntamiento tenía funciones muy similares a lo que hoy conocemos como la administración y el cobro de impuestos, solo que en las pequeñas poblaciones les llamaban cabildo y las poblaciones más grandes ayuntamiento. Teniendo todo esto en cuenta, podemos seguir al otro punto. Hablaremos de la educación a través de la evangelización. Vamos a recordar que antes de la llegada de los españoles éramos politeístas, es decir, creíamos en múltiples deidades, por ejemplo, Tlaloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, dioses a los cuales veneraban en sus diferentes centros ceremoniales, o bien en lo que hoy conocemos como pirámides, como la del Sol y la Luna. En ellas se hacían ofrendas, pero todas estas creencias son abolidas con la llegada de los españoles. Recordemos que ellos nos presentaron su propia religión. A la población se le reeducaba o evangelizaba para creer en el catolicismo. Esta tarea fue asignada a los frailes de distintas órdenes que fueron enviados a la Nueva España con la consigna. Por ejemplo, a los franciscanos, dominicos, jesuitas y agustinos se les instaló en los nuevos conventos, que hoy en día conocemos como iglesias. Por ejemplo, ¿sabían que la iglesia de San Diego, ubicada en el centro de Cuautla, Morelos, existe desde esa época y fungía como convento de la Orden de los Dominicos? Así como esta iglesia, existe una ruta importante de exconventos en todo el estado de Morelos, pero la tarea no era nada fácil,
Para empezar, tenían que ir contra una cultura y creencias ya establecidas. Y en segundo lugar, la lengua era un gran impedimento, así que tuvieron que echar manos de la imposición, derrumbando y enterrando sus centros ceremoniales, quitándoles las figuras de sus dioses, y en lugar de eso construyeron iglesias e hicieron figuras sagradas, principalmente a Cristo y a la Virgen. También los murales dentro de las iglesias ayudaban a poder transmitir pasajes sin tener que intercambiar palabras. Como dato curioso, puedo mencionar que se cree que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue creada para tener mayor aceptación entre los nativos, pues a diferencia de las demás vírgenes que tenían rasgos de la cultura española, la guadalupana era más afín al ser de tez morena. De esta manera podían ganar aceptación para su religión. Ahora hablaremos de la educación dirigida a las élites. Teniendo el conocimiento previo sobre la vida antes de la llegada de los españoles, recordemos a los gobernantes o tlatoanis, quienes eran el grupo de élite de los antiguos señoríos. Ellos crearon el Calquemac, centro donde se preparaban a los hijos de los gobernantes para ser los dignos sucesores. Aquí se les enseñaba la escritura, la ciencia, las artes y, claro, las estrategias de guerra. Todo para estar preparados para continuar con el legado hasta la esperada venida de Quetzalcóatl. Pero en lugar de la llegada de este ser místico, llegaron los conquistadores, quienes fueron confundidos en un principio con deidades por sus atuendos. Después de solidificarse la Nueva España, se crea la Real y Pontífica Universidad, únicamente para hijos de españoles. Aquí se les educaba en el ámbito moral, intelectual y religioso. La orden de los jesuitas participaba como docentes, pero ellos siempre buscaron ir más allá de las normativas. Pensaban en una educación más humanista, pues querían que la enseñanza fuera más allá del evangelio, cuestión que a la corona no le hizo mucha gracia, pues podrían convertirse en una amenaza más adelante. Por esta razón, con la corona en manos de Carlos III, son expulsados, llegando también grandes cambios a organizaciones políticas. Con la reforma borbónica, una de ellas fue el cambio de nombre de las gobernaturas por intendencias, y de ahí ahora surgen los llamados intendentes, quienes fungían como gobernantes, término aún usado en Estados Unidos, que hace referencia a la persona que está a cargo de la intendencia o administración de una entidad. Luego de entender la educación impartida por la corona, vamos a hablar sobre el desarrollo de los modelos educativos en esa época. Para comprenderlo necesitamos conocer dos grandes objetivos de la escuela en aquel entonces. El primero, tener buenos creyentes, y el segundo, formar buenos súbditos para la corona. Por ello, este momento fue guiado por las órdenes religiosas que ya mencionamos, entre las que destacan los jesuitas, por los hechos antes mencionados. Aquí se impone una educación elitista, pero también machista, pues solo se dedicaban a la educación de los niños con la posibilidad y el linaje para gobernar. Sí, solo los niños, las niñas no asistían a la escuela, no lo tenían permitido. Sin pensar en desafiar los mandatos de la iglesia, estos eran educados. La educación se catalogaba del siguiente modo. Primeras letras. De los 4 a los 7 años les enseñaban a leer, escribir y la instrucción católica, desde luego. Estudios menores. De los 12 a los 14 años les enseñaban latín, gramática, retórica, dialéctica y matemáticas. Estudios mayores. Esta era la educación superior y solo dirigida a las élites. Usaban un sistema escolástico donde también introducían el derecho y la teología. Los maestros solo eran los religiosos de las órdenes autorizadas por la corona. Estas a su vez tenían que informar la cátedra al rey para que éste la autorizara, pues ya tenían que tuvieran los mismos pensamientos que los jesuitas y con esto poder sentir amenaza de la herejía, lo cual para la época sería bastante delicado. Para finalizar este tema, llegamos a la Ilustración del siglo XVIII. La Ilustración forma parte de una corriente intelectual que se atreve a cuestionarse sobre lo que por años se le había obligado a estudiar, todo lo relacionado con la religión que la corona transmitía como único saber. Esta corriente se sentaba en 4 bases ideológicas. La razón no era absoluta. Cada quien podía elegir dónde investigar para llegar a su verdad. El ser humano. Se dieron cuenta que todo ser humano tenía derechos naturales,
que nadie tenía por qué reprimirlos. Aún fuera la misma iglesia, tenían que respetar la individualidad de toda persona. Conocimiento. Se tenía que usar la razón para ir en busca de él, y solo de esa manera teníamos la posibilidad de progresar. La tolerancia era la base para poder convivir y expresar sus diferentes ideas, escuchándose unos a otros, para tener una sana discusión. La llegada de las enciclopedias es un parteaguas para esta transición, pues el saber era poder y los pensadores hicieron uso de ellas para poder ilustrar a la población, con escritos tangibles sobre la diversidad del conocimiento. En este punto inicia la revelación por lo impuesto por la corona y la religión. Para comprender este fragmento histórico, recomendamos leer el libro La suerte de la consorte, de Sara Šefčovič, quien nos relata el poder y la influencia de la consorte en los distintos momentos históricos. Por ejemplo, la Malinche, que se dice fue quien nos vendió a Cortés y después de ello dejó gran huella en la historia de la conquista. También pueden ver la película En nombre de la rosa, donde los frailes buscan el conocimiento a costa de su propia vida, y por supuesto pueden ir a dar un paseo por la ruta de exconventos del estado de Morelos, donde podemos entender la arquitectura y el arte de la época.